Buenos días, ¿cómo les va? Hoy día vamos a comenzar con la parte final de la bolilla 8, que realmente contiene institutos muy importantes. La primera parte la dio la doctora Débora Jalón sobre el concurso preventivo, esta convocatoria que el deudor intenta hacer a través del juez concursal a sus acreedores para llegar a un acuerdo de mayorías que le permita sanear el estado de cesación de pagos. También hemos visto los diversos procedimientos para la declaración de la quiebra en palabras de nuestro querido colega y profesor adjunto, doctor Héctor Vélez. Y esta tercera parte trata una ley muy especial que se dictó en el año 2000 justamente para tratar de sanear a las entidades deportivas que se encontraban en quiebra y recuperar la institucionalidad de la asociación civil, que era la forma jurídica que tituliza en nuestro país a la mayoría de las entidades deportivas. Ya con esta aproximación al título habrán advertido que estamos frente a un instituto totalmente distinto, diferente al concurso preventivo y también a la quiebra. Es no solo novedoso, sino que tiene la característica de rehabilitar a la entidad que desarrolla una actividad deportiva que es considerado un derecho social de la comunidad. Y entonces va a permitir que aun cuando se haya andado el concurso preventivo, aun cuando se haya declarado la quiebra, aun cuando se esté a punto de subastar los bienes, el juez la aplique de pleno derecho, de oficio, como dice el artículo 5, siempre que haya bienes suficientes para continuar con la actividad, desplace a la sindicatura y también a los órganos estatutarios, es decir, a los que gobiernan la entidad deportiva, y constituya con los bienes de la entidad deportiva un fideicomiso, a los fines de que un órgano especial, el órgano fiduciario, la administre en favor de los acreedores y de la propia institución. Y va a tener, entonces, como verán, características particularísimas. Todos ustedes, los que en especial les gusta la actividad deportiva, conocerán múltiples casos y probablemente no tengan ni idea que hoy existen gracias a esta ley 25.284 que se sancionó para salvar al Racing Club de Avellaneda cuando, estando en quiebra, se estaba a punto de subastar la cancha de fútbol. Y entonces rápidamente el Congreso tomó cartas en el asunto y sancionó la ley de la cual hacemos referencia. Fíjense ustedes qué importante que es el salvataje de las entidades deportivas. El artículo 1 de la ley que referenciamos y que tienen que leer detenidamente porque es sumamente interesante y enseña mucho también para los demás institutos del derecho concursal, nos va a decir que quedan sujetas a las disposiciones de la presente ley las asociaciones civiles de primer grado con personería jurídica, cualquiera sea la denominación que adopten, cuyo objeto
sea el desarrollo de la práctica deportiva en cualquiera de sus modalidades, con quiebras decretadas y no mediando el supuesto previsto en el título tercero, capítulo octavo, sección segunda de la ley 24.522, para hacerlo más sencillo, a lo que refiere cuando manda al esquema de la ley concursal, se refiere a la clausura por falta de activo. Entonces, lo que quiere decir es que esta ley se va a aplicar a las asociaciones civiles que practican el deporte, que tienen como objetivo fundamental la práctica del deporte, aun cuando estén declaradas en quiebra y siempre que no exista insuficiencia de bienes. Fíjense qué importante. Y el renglón seguido nos va a fijar los objetivos, los parámetros que quiere la ley. En el artículo 2 va a decir que la ley tiene como objetivo proteger el deporte como derecho social. Y fíjense qué importante el segundo inciso, el B. Continuar las actividades que desarrollan las entidades referidas en los artículos precedentes a los efectos de generar ingresos genuinos en beneficio de los acreedores y trabajadores de la misma, mediante un accionar prudente y económicamente sustentable. Quiere decir que esto es mucho más que la continuación de la explotación de la empresa que yo les comenté al hablar de los principios concursales y que está reglada en los artículos 189 y 190. Esto es la continuación de la explotación, pero a través de la constitución de un fideicomiso de administración deportiva que, además de sanear la situación de quiebra económica o de insolvencia de la entidad deportiva, va a permitir restaurar la institucionalidad, porque como ustedes sabrán ya, la declaración de la quiebra implica que opera la causal de disolución de la sociedad titular de la empresa o del establecimiento. En este caso, no se va a disolver la entidad, sino que va a ser recuperada, de manera tal que el artículo 24 de la ley 25.284 nos va a decir con claridad que si tiene éxito la administración fiduciaria y se logra salvar, sanear el estado de insolvencia después de un plazo que puede ir de 3 a 12 años, si esto es realmente exitoso, se va a convocar a elecciones y se van a designar a nuevas autoridades para que gobiernen ahora ya sí la asociación civil que gobierna la entidad deportiva. ¿Qué es lo que sucedió en definitiva entre nosotros en Córdoba con los casos de Belgrano y de Talleres, con los matices y particularidades que cada uno de estas instituciones tuvo? Entonces, artículo 1, los sujetos comprendidos, asociaciones civiles que realizan actividad deportiva, aun cuando estén en quiebra. ¿Sí? Artículo 2, el objetivo, proteger al deporte como derecho social. ¿Y cómo? A través de la continuación de la explotación mediante un accionar prudente y económicamente sustentable. Fíjense que el tercer inciso va a decir sanear el pasivo mediante una administración fiduciaria, y aquí aparece, ¿no es cierto?, por primera vez la institución del fideicomiso, mediante una administración fiduciaria proba, idónea, profesional y controlada judicialmente, claro, porque va a ser llevada por el juez concursal.
y que tiene como finalidad, ya lo ha dicho la ley, garantizar los intereses de los acreedores, de los trabajadores y obviamente de la comunidad en general. Y por último, el que pone la nota de particularidad, el último inciso, dice recobrar el normal desempeño institucional de la entidad. Es realmente apasionante lo que crea la ley 25.284. Ojalá pudiera ser aplicable para otro tipo de instituciones esenciales en el quehacer de la comunidad. Y luego nos va a señalar en el artículo 3 quién es el juez competente, léanlo, es el que tiene competencia en materia de concursos y quiebras, y las dos formas de ingresar que tiene la ley a este sistema. ¿Cuáles son las dos formas de ingresar? Una de oficio, de pleno derecho, que está regulada en el artículo 5, y otra voluntariamente, que está reglada en el artículo 6. En el artículo 5 nos va a decir que en los supuestos de entidades deportivas con quiebras decretadas, ¿sí?, las disposiciones de la presente ley se aplican de oficio, cualquiera sea el estado del proceso. Por eso se salvó del remate la quiebra del Racing Club de Avellaneda. Cualquiera sea el estado del proceso, el juez tiene la obligación de ¿qué? De suspender la quiebra e instituir el fideicomiso de administración deportiva. Se impone de pleno derecho la solución. Y a continuación del artículo 5, luego del artículo 6, que ya vamos a referenciar, el artículo 7 va a decir, esto implica el desplazamiento de los órganos concursales, de los órganos de la falencia, obviamente menos el juez, que es el director del proceso, se refiere a la sindicatura y a cualquier otro organismo que haya sido designado como el comité de control, como un coadministrador. Todos los órganos falenciales se desplazan y también los órganos estatutarios. Sobre esto haremos algún pequeño referencia más adelante, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a decir? Que dentro de las 24 horas de dictado el auto que instituye el fideicomiso de administración, reglado a partir del artículo 8, se deben publicar edictos por la Secretaría durante 5 días sin necesidad de previo pago a los fines de hacer conocer la nueva situación sustancial y procesal de la entidad deportiva, el fideicomiso de administración. Les decía entonces que cuando hay quiebra decretada, cualquiera sea el estado del proceso, hay que instituirlo de pleno derecho, de oficio, y que ese auto por el cual el juez desplaza a las autoridades y designa al órgano fiduciario, ya vamos a ver artículos 8, 9, 10 y siguientes, fijándole las atribuciones, se publica también por imperio de la ley por 5 días en el boletín oficial, y que es responsabilidad del secretario del juzgado. Pero hay otra forma de ingresar a este procedimiento, y es nada menos que cuando la entidad deportiva se encuentra en concurso preventivo y sin embargo las autoridades advierten la imposibilidad de llegar a buen puerto con el concurso preventivo porque no están en condiciones de hacer una propuesta adecuada. Y entonces, ¿qué va a decir la ley? Que las autoridades están legitimadas para ejercer la opción de continuar el trámite bajo las disposiciones de la presente ley, y dentro de los 60 días deberán presentar ante el juzgado la ratificación por la Asamblea de Accionistas. O sea, lo mismo que dice el artículo 6 cuando hay una presentación en concurso preventivo.
Entonces, como vemos, o se impone de oficio cuando hay quiebra decretada cualquiera sea el estado del proceso, que fue lo que sucedió en el caso de Talleres, digo bien, o se hace voluntariamente, las propias autoridades, al advertir que el concurso preventivo no les permite un acuerdo de mayoría con sus acreedores, optan por elegir el fideicomiso de administración, que las va a separar a estas autoridades, ¿no es cierto?, y que va a poner un órgano fiduciario al frente de de los bienes fideicomitidos que forman el patrimonio de la entidad deportiva, para que mientras mediante una administración proba e idónea y deportiva y técnicamente adecuada en lo deportivo, tengan la continuación de la explotación durante un plazo que ya hemos dicho puede llegar hasta los 12 años. Imagínense ustedes qué beneficio, 12 años de operar con una empresa en marcha, teniendo ingresos genuinos, para cancelar el pasivo que se va a consolidar conforme al artículo 18 y consecuentemente a la postre, cuando después de todo este largo plazo quede saneado el patrimonio de la entidad, se convoca a las elecciones, como dijimos antes, para que vuelvan autoridades elegidas democráticamente, conforme a lo que dice la asociación civil, porque después de 12 años los consejos directivos anteriores pueden incluso estar sujetos a investigaciones, como lo dice la propia ley en el artículo 15, infine, para ver cuáles fueron las causas que motivaron la debacle económica de la entidad deportiva. Entonces esto es fundamental tenerlo en cuenta, ¿sí? Las dos vías de ingreso al salvataje de entidades deportivas. Y luego, el artículo 8 de la ley nos va a decir: institúyese el fideicomiso de administración a los efectos de administrar las entidades enumeradas en el artículo 1. Lógico, las asociaciones civiles que realizan actividades deportivas, ¿sí? Estará a cargo, fíjense qué importante, estará a cargo de un órgano fiduciario. Y aquí va a decir cómo se conforma el órgano fiduciario. Y un órgano fiduciario integrado por 3 miembros. Y va a agregar: sus integrantes actuarán en forma conjunta y controlada judicialmente. Siempre el control judicial, ¿no es cierto? Dicho órgano deberá estar integrado por un abogado, un contador y un experto en administración deportiva. Quiere decir que se ha tratado de que el órgano fiduciario esté suficientemente articulado por quienes conocen la ley, por quienes conocen el quehacer empresario, el contador, pero también por quienes son idóneos en la actividad deportiva para que el desarrollo del deporte, que es uno de los objetivos de la ley, se lleve a buen término. Esto es fundamental. Entonces, el 8 es el que dice: institúyese el fideicomiso de administración fiduciaria. El artículo 9 permite que este comité tenga también, este órgano fiduciario, tenga un comité asesor honorario, ¿sí? Y que obviamente puedan estar conformados por gente que haya estado cerca de la asociación, por ejemplo los amigos de Talleres, como sucedió en su caso, siempre y cuando no hayan integrado las comisiones directivas, porque si están integrados las comisiones directivas tienen intereses, ¿no es cierto?, en las conducciones anteriores y pueden haber producido
la situación de insolvencia de la entidad. Y el artículo 10 nos va a decir con toda claridad que la designación de quienes componen el órgano fiduciario la realiza el magistrado que entiende en los respectivos procesos concursales. La misma se realizará por sorteo, ¿sí?, conforme la nómina de postulantes inscriptos en registros especiales llevados a tal fin, ¿no es cierto? Quiere decir que van a tener que designar el abogado de los que estén adecuadamente inscriptos, lo mismo con los contadores, que tendrá que haber una lista especial, y fundamentalmente va a marcar que la Secretaría de Deporte y Recreación de la Nación deberán en cada jurisdicción hacer una lista de los idóneos en actividad deportiva para ser designados. En los primeros comienzos de la aplicación de la ley, esto se hizo por decisión de los jueces, teniendo en cuenta las opiniones del ámbito deportivo, porque todavía no se había constituido no se habían constituido estas listas, y entonces los idóneos fueron elegidos por el juez a su criterio, pero siempre teniendo en cuenta los consejos y las actividades que había, que se desarrollaban en el ámbito deportivo. Como ven entonces, artículo 8, se instituye el órgano fiduciario, compuesto por estos tres tipos de profesionales que se le suponen que le van a dar idoneidad al quehacer del órgano fiduciario. Puede tener un comité asesor honorario, que fue muy importante en el caso de Talleres, y la designación la va a hacer el juez, ¿no es cierto? Y que en cada registro se van a inscribir los profesionales e idóneos que acrediten los siguientes requisitos para que los tengan en cuenta. En el caso del abogado o contador, tiene que tener 10 años como mínimo de antigüedad en la matrícula o estar especializado en forma reconocida en organización, administración y gestión deportiva. 10 años de ejercicio profesional para el abogado, que se inscribe en las listas para la designación, lo mismo que para el contador. Tener ejercicio activo de la profesión, acreditar buena conducta, no haber integrado el gobierno de la entidad y no tener intereses económicos que puedan ser contrapuestos con el del propio club. El artículo 10 es sumamente claro en eso. Y luego termina diciendo ser preferentemente asociado de la entidad con una antigüedad mínima de 10 años. Esto no es tan sencillo, como verán, de correlacionar a los fines de la designación del órgano fiduciario, pero son pautas fundamentales para tener un órgano fiduciario que tenga una gestión proba y adecuada, tal como lo mandan los artículos que hemos leído, ¿no es cierto? Y el alcance de la gestión la va a designar el juez, conforme lo dice el artículo 11. Y la responsabilidad de los funcionarios es realmente la diligencia y lealtad de un buen hombre de negocios, como lo dice el artículo 12 de la ley 25.284. Fíjense qué interesante cómo se va a articular la forma de continuación de la explotación de la entidad deportiva, que ha sido sacada, entre comillas, de la situación de quiebra para ponerla en manos de un órgano fiduciario, o que ha pedido voluntariamente acogerse, artículo 6, a este sistema para entrar en una gestión fiduciaria a largo plazo que permita, con recursos genuinos, sanear la actividad y recuperar la institucionalidad. Veamos entonces en la próxima charla cómo sigue la actividad del órgano fiduciario. Nos vemos en breve. Muchas gracias.